オタクポイント。¿Qué onda, niggas de YouTube? Hoy vamos a hablar de mi top, de los 10 mejores juegos que yo personalmente he jugado, ya que no podría hablar de un juego del cual no he jugado. En la 10ª posición tenemos a Counter Strike, aunque en sí no es un juego que posee una historia meramente dicha como una historia. Creo que este juego abarca la 10ª posición, ya que en aspectos de jugabilidad, de cantidad de jugadores, ha sido un juego muy masificado, y no masificado en vano, ya que el juego en sí es muy bueno, es muy atrapante. La temática, los mundos, la libertad que hay dentro de este. Recuerden que en general este top está hecho basado no en un tema específico sobre videojuegos. Por ejemplo, podría decir top de los mejores juegos con banda sonora, o sea, las mejores bandas sonoras de los videojuegos, o las mejores historias, o los mejores personajes. Pero no, este top es lo más general posible, intentando abarcar todos los puntos. Por eso entra en esta clasificación, ya que si fuera por historia, Counter Strike no estaría en ninguna posición. Pero como esto es muy general, lo pongo por jugabilidad y por cantidad, así que por eso entra en la posición número 10. 9. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Aunque muchos consideran este juego uno de los mejores, yo lo pongo dentro de la posición 9 por algunos aspectos, mejor dicho, que yo considero que no lo convertiría en esto. A mí lo que más me gusta de un juego es que es la libertad, que sea muy libre, que haya muchas opciones, que tenga una muy buena historia, que tenga un buen trasfondo. The Legend of Zelda era un muy buen juego, es un muy buen juego, pero carecía de un poco de libertad. En sí también los personajes se veían muy restringidos, por eso nunca me transmitió esa cantidad de sentimiento, por así decirlo, como otros juegos. 8. Turok The Rage Wars. Este Turok no entra dentro de la cronología de Turok 1, Turok 2, Turok 3, ni Turok Evolution, nada de eso, sino que es como, por decirlo así, un Turok de batalla. O sea, un Turok donde más que historia había era batalla. Más que su pasando mundo, o sea, su modo de historia, que realmente carecía mucho de eso. O sea, realmente era como cuando intentas jugar un Tekken en modo historia, no los nuevos, sino los más viejos, que realmente solo era pelear con una sucesión de personajes y luego llegabas y ya acabas el juego, algo así. Pero su jugabilidad era muy buena, muy entretenida, muy variable, muy libre, muchas habilidades. Las segundas habilidades, o sea, las pistolas poseían segundas habilidades. Por ejemplo, la shotgun, aparte de que era una shotgun que disparaba muy chingón, tenía la habilidad de recarga, que la presionabas, se recargaba un poco, y luego ese tiro de un solo golpe, o sea, de una sola descarga de toda la arma, podría eliminarte. O la Magnum, que tenía un rayo láser, y que cuando te daba con esa, o sea, las segundas habilidades ampliaban el espectro de armas. O sea, si tuvieras 20 armas, realmente tendrías aproximadamente unas 40 armas, o sea, por las segundas habilidades. Por eso creo que este juego fue muy bueno, daba muchas horas de entretenimiento, por eso lo considero en esta posición. 7. Kingdom Hearts Birth by Sleep. En general soy bastante fanático de la serie de Kingdom Hearts, y principalmente este fue el juego que más me ha gustado de esta saga. En general pondría que la mayoría de los juegos de Kingdom Hearts son buenos, es más, pondría realmente que son buenos, pero en el top solo entraría este, ya que si estuviéramos hablando de un top de tipos RPG, entonces sí entrarían otras versiones de este juego. En esta en específico me gustó mucho por la variabilidad de poderes. Ya existía, Kingdom Hearts siempre tenía una variabilidad bastante grande, pero en este me gustó porque con el sistema de action, en Action Time, que tú podías cambiar los combos, personalizar tu propio estilo de batalla, y era muy real, muy variado. Y sobre todo porque Kingdom Hearts me gusta por el estilo de que conectan varios universos,
y uno se siente así como con otros personajes que realmente te gustan o te apasionan. Por ejemplo, que cambien a Mickey Mouse, o sea, que interactúes con Mickey Mouse, con Donald Duck, todo ello. Siempre me ha parecido algo muy interesante. Por ejemplo, cuando jugué el de Game Boy, que ibas a los bosques de los Milagros, creo que es, y paseabas por ahí y demás. O sea, siempre ha sido una interacción muy buena entre los personajes de Kingdom Hearts, Sora y los demás, que siempre me llamó mucho la atención. Este juego no fue la excepción y es creo que el mejor de esta saga. Cada quien tendrá su propio opinión sobre Kingdom Hearts. Como les decía, y la historia fue muy bien llevada. O sea, esto fue lo más importante para mí, aquí la historia fue muy bien llevada, muy buenos personajes, muy buen desenvolvimiento en general. 6. Monster Hunter. En general, toda la saga de Monster Hunter es muy buena, ya que la saga de Monster Hunter en sí es una sucesión que siempre va mejorándose. Es como hablar de Call of Duty. Uno diría que siempre vas a tender a decir que el último fue el mejor, ya que siempre es una sucesión progresiva que va mejorando. Pero en general puedo decir que la saga siempre ha sido muy buena, desde el 2, 3, 1 y el próximo que viene, que será el 4, que ya se ve muy interesante, de todas las habilidades, el nuevo hecho de que ahora te trepas en los monstruos y los golpeas y todo esto es muy interesante. En general esta saga me ha dado muchas horas de juego y lo más importante es, como ya he dicho, la libertad que tienes en este juego. Muy buena cantidad de armas, muchas habilidades que te hacen diferenciarte entre tus compañeros de juego o entre tú mismo. O sea, en general es tu personaje como tú quieras combatir. Por ejemplo, yo siempre tenía habilidades de ataque más, pero las complementaba con alguna especialidad en combate o con algún sistema de más salud, que sea más resistente a X o Y cosa. Por eso les digo que Monster Hunter siempre ha sido un muy buen juego. O sea, si quieres pasar mucho rato jugando solo o con un amigo, Monster Hunter es una de mis recomendaciones y por eso está en tu posición. 5. Resident Evil 2. ¿Por qué el 2? Bueno, no digo que la saga es mala. Es más, aun cuando sufrió los cambios que sufrió, realmente la saga no fue mala. Simplemente que perdió un poco el auge inicial, pero la saga nunca ha sido mala. Pero en específico el Red 2 es creo que el mejor juego de Resident Evil hasta el momento. En cuestiones de jugabilidad quizás ya el Red 6 le gane, pero en sí la historia creo que el Red 2 fue el mejor. Muchos factores han sido parte de que para mí se considera uno de los mejores juegos que está en la posición 5. Por ejemplo, la jugabilidad, la libertad que hay dentro de este juego, que creo que es una de las cosas más importantes, la historia, los efectos, el hecho del temor que te dan los zombies, entre otras características. Porque a diferencia, ¿por qué no el Re 1? Mejor dicho, o sea, la pregunta sería ¿por qué no el Re 1 o el Re 3? Por lo menos. Pero el Re 1 tenía una cantidad muy estricta de situaciones que lo hacían un poquito monótono. Y el Red 3 tenía un problema con Nemesis. O sea, sí estaba bien que un personaje te persiguiera, pero hacerlo inmortal no era la idea. O sea, él era inmortal hasta que llegara la situación en que él iba a perder. O sea, eso es el problema. Un juego debe darte la oportunidad de que si lo quieres acabar en ese momento, lo acabes en ese momento. Si tienes la destreza en el control suficiente para eliminarlo desde el inicio, ya, esa es tu destreza. Entonces ese es el problema que creo en el Red 3, eso de que te estuviera persiguiendo toda la distancia, que realmente no le podías hacer un daño considerable. Es más, creo que si lo lograbas noquear, que era lo único que podías hacer, lo que duraba, imagínense, cuando mucho 10 segundos, cuando mucho. O sea, eso no es muy convincente. Por eso el Red 3 no, por ese hecho de que él estaba ahí latente y no lo podías eliminar, porque se supone que tienes un arma y al final lo terminas con un arma. O sea, no entiendo, o sea, no. Y en el Re 1, por el que estaba un poco muy estricto, aunque el miedo era bastante interesante en esa ocasión, pero creo que el Re 2 fue la combinación perfecta entre ambos. 4. Super Smash Bros.
¿Por qué el Brawl? Porque fue el que creo que es el mejorcito y porque me ha dado muchas horas de juego y que es muy divertido y que tiene mucha libertad. Muy buena jugabilidad, muy buenos personajes, muy buena trascendencia y en el punto de la libertad pongo de que los juegos de pelea deben ser rápidos, concisos, o sea, la mejor pelea no es que si muchos efectos especiales y que si y ves todo el puñetazo y que lo ves en Full HD y que viste todo el movimiento muy similar al humano. No, en realidad yo no quiero eso de un juego de pelea, es lo más mínimo. O sea, yo lo que quiero es que si yo soy lo suficientemente rápido con el control y yo toco R, pues, X o Y, que sea el botón que haya tocado, y que por ejemplo ese es el botón de cubrir, me cubro, viene el ataque pero logro hacer un dodge, en el momento que hago un dodge linkeo un combo en ese mismo momento, pero que aunque no entienda ni madre que estoy viendo yo en la pantalla, porque es mucha la velocidad, que todos los golpes sean válidos. No es por poner ejemplos, pero por ejemplo Mortal Kombat no me gusta mucho porque es muy lento. La realidad es que es muy lento, la reacción es muy lenta, o sea, si haces combos, si tienes una adaptación al juego, creas tácticas dentro de ese ambiente, pero es muy lento. Por eso creo que Smash entra en esta posición, porque él era muy rápido a su género, o sea, estos géneros que hay muchos jugadores a la vez interactuando dentro de un mismo combate, por lo general tienden a ser muy lentos. Que si mientras que el otro lanza, que si te da tiempo, de que si interactúa solo con uno, entonces se vuelve muy lento. En cambio Smash era muy rápido, que si el tocho pegaba, lanzaba, esquivabas, lanzaba, era muy rápido. Por eso está en esta posición. Posición 3, y continuando con lo mismo de la velocidad, está Killer Instinct, que creo que es el mejor juego de pelea que se ha dado. No puedo decir eso así nada más, o sea, así nada más. Creo yo, de lo que yo he visto, puede haber un título mucho mejor que no conozca. Estoy totalmente abierto a todas esas opiniones sobre un mejor juego de pelea, pero yo considero que este es el mejor juego de pelea. Cualquier que conozca un juego de pelea que te ofrezca más libertad y más velocidad en combos y demás, entonces me lo deja acá abajo en los comentarios, una video respuesta, un comentario, como sea. Yo averiguaré sobre ese juego, pero yo creo que Killer Instinct es el mejor. Velocidad, combo, libertad entre cubrirte y golpear era muy bueno. Sí es cierto que ya cuando tenía cierta experiencia se volvía un poco monótono, porque entre que si lo esperabas y lo que echabas y demás, pero el juego es muy bueno. Como les digo, los combos son muy rápidos, o sea, eso es lo interesante, no como otros juegos que son muy lentos, la interacción es muy lenta. Por eso está en esta posición. Posición 2, ya llegando a mis dos mejores juegos. Estas posiciones son realmente, ¿cómo decirlo? No son tan como las estoy diciendo. Puede ser que uno es el mejor o que el otro es el mejor. Realmente no puedo elegir muy bien entre uno y el otro, pero por fines de generalizarlo, voy a poner en que esta es la posición 2 y la otra es la 1. Realmente no puedo decirlo a ciencia cierta, pero en esta ocasión voy a decirlo de esta manera. En la posición número 2 está Super Metroid. ¿Por qué Super Metroid? No toda la saga de Metroid. Bueno, aunque soy fan de toda la saga de Metroid, en general Super Metroid creo que es el mejor juego de toda la saga. En cuanto a libertad, como ya les decía, jugabilidad, historia, banda sonora y demás. Este creo que es el mejor juego de la saga. Como sabrán, tenía muchas habilidades. Era bastante libre, muy libre. Es más, en este juego se han descubierto muchos glitch y demás por el hecho de la libertad y de que la gente entiende dónde están estos pequeños problemas en la programación y demás. Como les digo, también es un juego muy interesante, la misma historia de la saga. O sea, no solo este juego, sino la misma historia de la saga es muy atrapante. El personaje es muy bueno. El detalle de la animación y los gráficos en aquel entonces fue una de las cosas que más me llamó la atención, sin contar los poderes y demás y el personaje, pero los detalles, o sea,
en estos tiempos se hacen juegos con muchos detalles, pero yo podría comparar juegos muy detallados de estos tiempos, o sea, el trabajo que se da en estos tiempos en juegos muy detallados, no juegos cualquiera, no, juegos muy detallados donde tú ves gráfico por gráfico, a Super Metroid en aquel entonces, donde eran muy detallados y me gustaba mucho su animación. Y en la posición 1, por fin, The Legend of Zelda Majora's Mask. ¿Por qué Majora's Mask? Pues porque creo que es el juego con el mejor diseño, con la mejor historia de todas las sagas, con los mejores personajes, con la mejor ambientación, no con la mejor banda sonora, lo reconozco, la tiene Ocarina of Time, pero sí en ambientación sí, pero en banda sonora no, lastimosamente no lo tiene, por eso no considero que en banda sonora están muy alejados. La mejor banda sonora fue la de Ocarina of Time. Aparte, la historia que da ese punto un poco tétrico de ella, el ocultismo, las historias que se han dado a través del tiempo sobre este mismo juego, ya que este juego ha creado historias sobre el mismo juego, o sea, cosas de entre la gente hablando, se van creando tipos de leyendas sobre este juego, la gran cantidad de gente que sigue la saga de Zelda, también gente que sigue la de Majora's Mask, las máscaras, el sistema de las máscaras, la frialdad que daba las máscaras, porque también las máscaras fueron un toque en similar a lo que se buscaba dentro de la historia misma en duración, en cómo fue llevada también, porque una cosa es la historia, como la historia, o sea, los sucesos que suceden y otras, cómo se da, cómo se proyecta, la jugabilidad, los poderes, como ya dije, la cantidad de objetos, la libertad, aunque bueno, Zelda siempre ha tenido siempre ha tenido ese problema un poco en la libertad, porque bueno, pues porque siempre ha sido una aventura, un juego de aventura, y bueno, uno sabe que se va recordando un poquito la libertad cuando eso sucede, pero en general es muy bueno, lo recomiendo. Para mí uno de los dos mejores juegos, como ya dije, Super Metroid y The Legend of Zelda Majora's Mask. No tengo más que decir sobre estos juegos, quizás algún día haga un video sobre uno en específico y el otro en específico, con escenas y demás, pero por ahora eso es todo sobre lo que era el top, cuáles están en cuál. Recuerden que esto es mi humilde opinión y no tiene nada que ver con... Es más, si ustedes dicen que otros juegos mejores, está bien. Es más, si ustedes dicen que otros juegos son mejores, está bien. Es más, recuerden que esto era en característica general. Es más, si cambiamos los top, por ejemplo, mejor shooter, van a aparecer otros en primero y así nos vamos. Realmente esto era en lo más general, intentando poner todo, porque tampoco ganarían mejores personajes. Creo que otros juegos han tenido mejores personajes, así que esto era muy general. Bueno, esto es todo. Si les gustó el video, les encargo un pulgar arriba, que esto me ayuda mucho. Realmente estos pulgares arriba son algo muy importante. Que se suscriban a este canal, que es otra cosa importantísima, para que cuando yo suba un video a YouTube les llegue la notificación de que se ha subido un nuevo video. Pónganle favoritos, compártelo con sus amigos, y síganme en las redes sociales: Facebook, Twitter, Google+. También recuerden visitar el Blogspot, donde se publican noticias, curiosidades y demás del mundo del otaku, o sea, anime, juegos y manga. Eso es todo, nos vemos la próxima. ¡Yane! También a la vez el argumento del こだわりの美味しさフルーツパン映画役をやらせていただきます。